Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos, como les anuncié al finalizar el último episodio, hablemos de algo distinto. De la importancia de la escritura y cómo fue que la escritura se convirtió en el hito, en el evento que determina el paso de la prehistoria a la historia, que divide la trayectoria humana en esas dos etapas. Comencemos por acá. Debo decirles que eso no fue el invento de nadie, no ocurrió con esa distinción de prehistoria y historia lo que ocurrió con la división de las edades, edad de piedra, edad de los metales, edad antigua, moderna, etc. Aquello, o mejor dicho, esto último, es obra de autores que encajaron esa clasificación y todavía el tiempo se mide así. En el caso de la prehistoria y la historia fue un hecho espontáneo que surgió a principios del siglo XIX, cuando simplemente se llamó historia a todo aquello que había ocurrido después de que existieran registros escritos. Y prehistoria, lo que ocurría o ocurrió antes de que existieran registros escritos. Una cosa importante, fíjense que entonces la palabra prehistoria es una palabra nueva, surge a principios del siglo XIX, pero la palabra historia es una palabra viejísima. El historiador griego del siglo V a.C., Heródoto, le puso como título a sus relatos historias. ¿Por qué? Porque en aquella época la palabra historia, más que a un capítulo del tiempo, se refería o tenía algo que ver con la investigación y los resultados de la investigación. Y los relatos de Heródoto eran producto de investigaciones que él hizo, no como solía ocurrir en aquella época, que lo que se narraba era producto de los mitos y las leyendas. Pero hablemos entonces del otro punto, la importancia de la escritura. Para mí, la escritura es el invento más importante del hombre para el desarrollo de la humanidad, porque hay otros inventos, como el fuego, por ejemplo, que fueron muy importantes para la sobrevivencia de la humanidad, o inventos como la rueda, que tuvo fines útiles, prácticos. Todos esos inventos que vinieron para quedarse, porque todavía están vigentes después de miles de años. La escritura tiene 5.000 años y todavía está vigente, ¿no? Por cierto, el fuego no es inventado por el hombre. El fuego es un evento, un elemento natural de la naturaleza. Lo que hizo el hombre fue aprender a cómo producirlo, ¿no? Para comprender y para poder yo explicar el por qué yo digo que la historia tiene tanta importancia, es necesario hablar un poquito, dedicarle unos minutos a hablar de la evolución del hombre. En sus inicios, el hombre, si vamos a los ancestros de los primeros primates, y hasta que el hombre comenzó a hablar, ese periodo que duró 50 millones de años, ese periodo fue un mundo mudo sin palabras. Luego vino el mundo hablado, que no sabemos cuánto duró, sabemos cuándo termina, porque termina cuando comienza la escritura, pero cuándo comienza no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no existe acuerdo entre los autores, los científicos, antropólogos, etc., de cuándo el hombre pudo haber comenzado a hablar. Para algunos fue hace tanto tiempo como cuando apareció el hombre habilis, que ya tiene de haber aparecido unos 2,5 millones de años. Para otros comenzó cuando el hombre ya era el Homo sapiens, que es 300.000 años atrás. ¿Por qué hay tal imprecisión en el tiempo en cuanto a cuándo comenzamos a hablar? Por una razón muy sencilla, porque el proceso de desarrollo mental y físico, anatómico, para que el hombre pudiera hablar, pudo haber durado años. Porque fíjense que, por ejemplo, el aparato fonador, que es lo que nos permite articular las palabras, y que está compuesta por el aparato fonador, por los pulmones, los bronquios, la laringe, la boca, la lengua, los dientes, los labios, por supuesto, las cuerdas vocales. Ese desarrollo físico del hombre
fue lentísimo, pero lentísimo. Si les interesa este tema de cuándo comenzamos a hablar, les recomiendo que vean en YouTube, en mi canal Leopoldo Monterrey, un episodio que se llama precisamente así, ¿cuándo comenzamos a hablar? Una de las cosas que concluyo en ese episodio es que diciendo que hubo un congreso en París, no sé, ahora no recuerdo si fue fin del siglo XVIII o principio del XIX, donde fueron convocados todos los especialistas en la materia para hablar de cuándo comenzamos a hablar. Después de días encerrados tratando el tema, la resolución fue prohibir hablar de ese tema hasta tanto hubiese algún elemento que nos permita determinar al menos aproximadamente cuándo aprendimos y pudimos hablar. Cuando, bueno, ya que estamos hablando de esto de la evolución del hombre, quiero hacerle alguna aclaratoria. Al hablar de prehistoria y de historia hay que tener claro que lo que ocurre antes de la aparición del hombre, que es antes de la prehistoria, eso no corresponde a la historia del hombre, corresponde a la historia de la geología y biología de la Tierra, pero no corresponde a la prehistoria tampoco. Otra cosa a tener clara, de la prehistoria tenemos noticias y lo que sabemos lo sabemos a través de la arqueología, y ya del periodo escrito tenemos información no solamente de la arqueología, sino también de los registros escritos que comenzaron a aparecer hace 5.000 años. Otra cosa que yo quisiera aclarar hablando de este punto, aquello de que el hombre desciende del mono, eso no es cierto. Y por cierto, quiero aclarar que no quiero entrar en consideraciones religiosas. El hombre nunca descendió del mono. El hombre nunca tuvo cola. Los monos tienen y tuvieron cola. Hay que distinguir lo siguiente. Hay 3 especies distintas, que son los monos, los simios y los seres humanos. Esas tres especies, que podríamos llamar subespecies, tenemos un antecesor miles de años atrás que dio lugar a estas 3 especies. Acuérdense que la teoría de la evolución de Darwin no es una evolución lineal, sino que más bien se produce con ramas. Entonces, ¿qué pasa con el hombre y el mono? Nosotros estamos mucho más cercanos a los simios. Los simios son los orangutanes, los gorilas y los chimpancés. Eso tienen en común con nosotros, no solamente el tamaño, que somos mucho más grandes que los monos, sino además nosotros no tenemos cola, ni la tenemos ahora, ni la tuvimos nunca, tampoco los simios, y los monos la siguen teniendo. Entonces, conclusión de esto, el hombre no desciende del mono, está más cercano de los simios, pero es una especie aparte. Otro error en el que a veces caemos es en pensar que los seres humanos coincidieron con los dinosaurios. Eso no es así. Los dinosaurios se extinguieron decenas de millones de años antes de que apareciera el ser humano. Aunque, curiosamente, todavía hay dinosaurios, porque las aves son consideradas dinosaurios. Pero los dinosaurios, como aquellos que hacen honor a su nombre, aquellos dinosaurios significa lagarto terrible. El hombre no coincidió con los lagartos terribles. Sí coincidió con los mamuts, con unos grandes mamíferos, los tigres dientes de sable, unos osos gigantescos, pero nunca con los dinosaurios. Bueno, hablemos acerca de, ya que hemos distinguido entre mundo mudo, hablado y escrito, ¿cómo se comunicaban los seres humanos antes de que tuvieran la capacidad de articular palabras? Bueno, muy sencillo. ¿Cómo se comunican los simios? ¿Cómo se comunican los monos que vemos en los zoológicos y en las películas? Dan saltitos, emiten gruñidos, chillidos, y así se comunicaban los hombres inicialmente en el periodo del inicio de su comunicación verbal, cuando no tenían aún un lenguaje estructurado. Luego fueron evolucionando, y eso es
lo que está en duda cuando ese protolenguaje se convierte en un lenguaje y empezamos a hablar como lo hacemos ahora. El proceso ocurre, pienso yo, como ocurre en nuestros casos, en los seres vivos hoy en día, que al principio lo único que podemos hacer, el único sonido que podemos emitir es el llanto. Luego empezamos a usar la voz, pero sin articular las palabras. Poco a poco comenzamos, y así comenzó el hombre, a articular las palabras porque su aparato fonador le permitió articular palabras. Y de la misma manera que el hombre aprendió a hablar, también aprendió a escribir, paso a paso. En un principio la escritura era solamente para algunos privilegiados. Ni siquiera los ricos y poderosos sabían leer y escribir. Eran solamente los escribas de Mesopotamia y los escribas de Egipto quienes leían y escribían. Los griegos. En Grecia escribían los historiadores y los filósofos, nadie más. Los romanos, a principios del imperio, incluso no consideraban digno aquello de aprender a leer y escribir. Recuerden que los romanos, el imperio romano era un imperio que a los pueblos conquistados los esclavizaban. Entonces, ¿qué hacían los romanos? A aquellas personas que eran fuertes los metían en los circos como gladiadores, y a los que eran letrados los utilizaban para leer y escribir. Los romanos no comienzan a leer y escribir sino ya a fines del siglo I a.C. Y librerías comienzan a aparecer, pero no librerías como las conocemos ahora, porque en aquella época los libros eran muy distintos. Eran todavía, en el Imperio Romano, los libros eran los rollos de papiro. Todavía no se había inventado ni siquiera el pergamino. ¿Qué otra cosa le puedo decir? Bueno, a principios de la Edad Media, solamente los monjes podían leer. Y así la escritura no se masificó, sino, digamos, cuando surgió la imprenta en el siglo XV. Y no fue hasta principios del siglo XX o finales del XIX, no, creo que fue a principios del siglo XX, que se consideró la lectura y la escritura, la alfabetización, un derecho humano. Señores, no llegué a donde yo quería, que era explicarles por qué mi convicción de que la literatura es el principal invento para el desarrollo humano. Pero me comprometo que en el próximo episodio, que voy a hacer muy breve, lo voy a explicar. Muchas gracias por su atención. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes, y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.